Hola, buen día. En este video trataremos de abordar sobre la educación comunitaria. Veremos los dos conceptos que vienen siendo desde lo que es la educación, que es la comunidad, y cómo los dos se complementan en uno solo, formando algo, un concepto nuevo. Y la exclusión social en tiempos de globalización. Veremos desde qué es el concepto de globalización hasta cómo es que se ha dado este tipo de exclusión social actualmente a través de este medio que es la educación. Espero y les agrade. Sobre la educación comunitaria necesitamos primero saber qué es la educación. Vamos a dividir este concepto de dos palabras, los vamos a dividir. Vamos a empezar con qué es la educación. Según la teoría de aprendizaje de Piaget, la educación es un proceso que solo tiene sentido ante situaciones de cambio. Por eso aprender es parte de saber adaptarse a esas novedades. Para Platón, nos dice que la educación es el proceso que permite al hombre tomar conciencia de la existencia de otra realidad y más plena, a la que está llamando, de lo que procede y hacia lo que le dirige. También, por tanto, la educación es la desalineación, la ciencia es liberación y la filosofía alumbramiento. Ya después de escuchar a estos dos autores, podemos llegar a concluir que entonces la educación es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con su cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenece. Si bien ahora ya teniendo el concepto como tal de qué es la educación, podemos pasar al segundo concepto, que es lo que tenemos, lo que es comunitaria, o que es lo que es este lado comunitario, ¿no? Tenemos aquí que es un grupo de seres humanos que tienen ciertos elementos en común, tales como el idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica, un barrio, por ejemplo, estatus sociales o roles. Entonces, ya comprendiendo estos dos conceptos y al unirlos, podríamos decir que es una forma en la educación que se realiza desde las organizaciones de una sociedad, no son institucionalmente educativas de cualquier etapa, nivel o modalidad, y que tiene como finalidad ampliar y enriquecer articuladamente los conocimientos, capacidades, actitudes y valores de las personas de todas las edades. Con o sin escolaridad, se orienta al enriquecimiento y despliegue de las potencialidades y aprendizajes personales, sociales, ambientales y laborales para el ejercicio pleno de la ciudadanía y la promoción del desarrollo. Como pequeñas características que tenemos sobre la educación comunitaria, se podría decir que es heterogénea porque se utilizan diferentes herramientas, diferentes personas en diferentes edades y situaciones utilizando variados procesos pedagógicos. Es flexible porque se adecua a las características específicas de la persona, de sus grupos, en sus respectivos entornos sociales, socioculturales y económicos productivos. Es significativa porque se define y organiza en función del desarrollo de aprendizaje orientados a mejorar la calidad de vida de las personas y de sus grupos. Es participativa porque comprende la intervención de diferentes actores a través de desempeños humanos. Como actores podemos entender al profesor, a toda el área administrativa de la escuela, donde se están desarrollando, el aula, los padres de familia, inclusive el mismo alumno. Es multidisciplinaria porque se considera el concurso de diversos saberes y fuentes de conocimiento humano. Como objetivos de la educación comunitaria podemos obtener como principio A, contribuir al desarrollo integral de la persona en sus aspectos físicos, social, socioafectivos y cognitivos, en su desempeño laboral y empresarial, en su desarrollo cultural y en todas las dimensiones de su vida. B, contribuir a la construcción y ejercicio pleno de la ciudadanía, promoviendo el protagonismo de la persona en su entorno como sujeto de derechos y responsables. Contribuir con el desarrollo de la comunidad y comprometer a las organizaciones de la sociedad en la formación de las personas, el fortalecimiento del tejido social, el desarrollo como conciencia ecológica y ética. Comprometer la educación que se imparte en los programas institucionales educativas. Y contribuir con una educación inclusiva y continua para todos y todas, para todas y todos durante toda la vida.
En sí, el objetivo general es que todas las personas puedan obtener una educación de calidad sin importar su cultura y que se puedan desarrollar en todos los aspectos posibles. Pasamos al siguiente concepto que vamos a visualizar en este video. Necesitamos entender qué es la globalización. Así que entendemos que la globalización es la forma en general en cómo crece de forma independiente los países, las culturas y las sociedades. La Real Academia de la Lengua, conocida como la RAE, nos define el término de globalización como la tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales. Entonces podría entender, finalizando, que la globalización es el fenómeno que se ha dado a lo largo de la historia y que ha acercado al mundo en todos los sentidos, tanto en el intercambio de bienes y productos como en información, conocimientos, cultura y telecomunicaciones, entre una gran variedad de cosas más. Independientemente de dónde situemos el inicio del actual proceso de la globalización, lo único claro es que el comenzó como un movimiento de carácter principalmente económico con la internalización o mundialización del capital financiero, industrial y comercial. Ha desembocado en una integración cultural, política y social. Desde un punto de vista estrictamente económico, se podría hablar de que la globalización es uno de los puntales del crecimiento del capitalismo como un sistema financiero dominante. Sin la internalización empresarial, difícilmente podríamos haber asistido al crecimiento económico de las últimas décadas. Sin embargo, no todos son halagos, ni mucho menos para este proceso, empezando por la fuerte oposición de los denominados grupos antiglobalización. Necesitamos captar muy bien este concepto sobre el hecho de que la globalización vamos encaminado a lo económico, ya que en este video nos hablaremos enfocado hacia ese lado político y económico, pero en el área educativa. Pasemos a reconocer las características de la globalización. En ella tenemos que forma parte de un fenómeno planetario, es decir, se manifiesta a todo el mundo. Es universal, pues abarca todos los aspectos de la vida humana y social. Es desigual y asimétrico, ya que repercute de formas muy diferentes según el nivel de desarrollo de cada país y su cuota de participación es el poder mundial. Es impredecible, es decir, sus resultados no pueden ser anticipados y depende de la conectividad y de las telecomunicaciones. Supone la reorganización espacial de producción, globaliza las mercancías y favorece la uniformidad del consumo y conforma un modelo financiero mundial. Hablemos ahora sobre la exclusión social para ir poco a poco abarcando el tema final que nos interesa. Muy bien, empecemos diciendo que en América Latina y el Caribe ser indígena, negro, mujer o discapacitado aumenta la posibilidad de permanecer al grupo de los excluidos socialmente, es decir, la exclusión social. Esta se podría definir como una escasez crónica de oportunidades y de acceso a servicios básicos de calidad, a los mercados laborales y de crédito, en una infraestructura adecuada y al sistema de justicia. También se puede definir como proceso mediante el cual los individuos o grupos son total o parcialmente excluidos de una participación plena en la sociedad en la que viven. Esto se dijo en la Europa Fundación en 1995. Este proceso es opuesto a la integración social, que da lugar a una privación múltiple que se manifiesta en los planos de lo económico, social y político. También tenemos que se refiere al proceso con las personas son excluidas para participar en la sociedad de la cual la cual deben de formar parte. Este proceso da por consecuencia la privación múltiple que se refleja en los ámbitos económicos, sociales y políticos. Todo este concepto se empezó a la población se empezó a dar cuenta de que existía
a partir de los años 70 en Francia se entendía como una ruptura de lazos sociales. Después se hizo popular en los 80s en los planos académicos, políticos y culturales. Esto para referirse a los sectores vulnerables afectados por nuevos conflictos comunitarios, y así surgieron políticas sociales orientadas a la inserción de individuos y grupos, en las que defendían a las personas que tenían, como dijimos a un principio, que por las mujeres indígenas, negros, ser discapacitados o el hecho de ser mujer, van así encaminadas a las personas vulnerables y que no se sufra más esta exclusión social, ya que como seres humanos y vivos tenemos todo el derecho a tener todos estos aspectos y áreas de calidad. Si bien ya después de haber hablado sobre la exclusión social, ahora pasaremos a hablar sobre la exclusión social en la globalización, mezclando estos dos conceptos que ya tenemos en cuenta. Empezaremos hablando sobre nuestro país, México. La democracia, que se ha convertido aquí en un campo de fuerza donde la élite suele dividir y disputar de los beneficios de gobernar en el país en el contexto de la debilidad, es el tejido social, y a su vez tiene incentivos para que los líderes y gestores de algunos de los intereses colectivos quieran formar parte de aquello de tener mayor acceso al capitalismo político. Se traduce a ventajas sociales que la mayoría no puede tener o gozar. Aquí pues es donde empieza la pobreza y la miseria, ya que no son consideradas como un problema para aquellas personas que tienen en la economía, que en el mercado, ni por ausencia de políticas públicas distribuidas, si bien de una manera equitativa. Se les ha mostrado como parte de crimen a veces tener este tipo de grandes riquezas, el hecho de excluir a las personas solo por el hecho de no tener dinero. Estamos hablando de que en México el pacto social que se ha tenido ha desvanecido, ya que no hay un equilibrio entre estas dos grandes áreas que están súper divididas. Hablamos de que existen intereses particulares de las dos partes, intereses monetarios, van más por el lado económico, en la cual demuestran que sus límites de democracia no representan al país, ya que existe una desigualdad social muy muy grande. Y si hablamos solo de México es algo enorme. Hablando ya de todo el país, estamos hablando de algo muy muy grande, de un capitalismo muy grande en el que el rico es el que tiene la palabra, en el que todos estamos muy divididos entre querer ser ricos, mientras que los ricos quieren que se siga viendo esta división de que los pobres siguen siendo pobres para seguirse enriqueciendo. Entonces este es como un listón que están jalando, un lazo que se está jalando entre uno y otro. Es muy, muy difícil ver cómo esta exclusión social se ha dado actualmente en el mundo, más con el COVID-19, ¿no? Es un gran ejemplo el cómo los ricos tuvieron acceso a todos estos seguros, todos estos hospitales, todas estas vacunas. El hecho de que las clases bajas no tuvieran ese beneficio de la salud, es donde se nota mucho esta exclusión social. Si empezamos a hablar ahora sí de lo que es nuestra área, la área educativa, el cómo es la exclusión social en esta base que tenemos como seres humanos, que es la educación, nos veremos realmente afectados, y es una noticia realmente muy muy triste el saber cómo es que se vive esta exclusión social y que realmente se está viviendo a diario en el mundo, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Hay informes que se analizan en 209 países, que su intento era conseguir que en la educación fueran incluidos todos. Se agenda que para el 2030 que señala que hay 258 millones de niños para el 2030 y jóvenes que quedarán totalmente fuera del sistema educativo, y que la pobreza fue el principal obstáculo para su progreso.
se destaca además de que es una de las más diversas lingüísticamente del mundo, pero que esta situación no siempre se refleja en los sistemas educativos, ya que el tercer grado, los estudiantes que no hablan el idioma de examinación tienen 3 veces menos posibilidades de poder leer un cuento en Brasil, México y Perú. Existe una persistente desigualdad por origen indígena, incluso después de controlar por la clase social. Realmente es algo muy, muy lamentable el hecho de que por no tener dinero no puedas acceder a una educación de calidad, no obtener ese beneficio que es de conocimiento, todo este conocimiento científico, todo este realismo, todo este empirismo, positivismo. Realmente es triste que no se pueda acceder ni siquiera al nivel básico, ni siquiera al preescolar, solo por tener este obstáculo económico. E indagando un poco sobre este tema, investigando, encontré que el mismo informe nos indica que al menos el 10% de todos los países del mundo poseen leyes que ayudan a garantizar la plena inclusión en la educación. Por ello, en todas las naciones intentan centrar su esfuerzo en que los alumnos que se han quedado atrás cuando las escuelas reanuden sus actividades después del COVID, con el objetivo de favorecer sociedades más resilientes. Indagando un poco, pude encontrar más información sobre esto después de la pandemia, sobre la inclusión, y cómo están formando parte de todo esto y cómo están haciendo que no se dé esta exclusión social. Y encontré que un informe dice que el 10% de todos los países del mundo poseen leyes que ayuden a garantizar la plena inclusión en la educación. Por ello, instala todas las naciones a centrar sus esfuerzos en los alumnos que se han quedado atrás cuando las escuelas reanuden sus actividades, con el objetivo de favorecer sociedades más resilientes e igualitarias. Esperemos y todas estas estrategias que están tomando estas secretarías de educación de cada país ayuden a fortalecer y que por consecuencia del COVID en estos momentos esta exclusión social fue donde se notó más, cómo se notó más en el hecho de que un niño, un universitario, un joven no pueda estudiar en sus casas solo por el hecho de no tener internet, por no tener una computadora, el hecho de reprobar una materia, una asignatura por el hecho de no tener wifi con quien decir presente maestra, aquí estoy, inclusive en zonas marginales que no se puede ni siquiera tener una televisión, en donde la Secretaría de Educación solo pensó en las personas que pueden acceder a una televisión, un solo programa, disponer de eso. Es realmente triste porque solo están pensando en una parte de la población. Solo piensan que el hecho de manejarse por WhatsApp, por redes sociales, es beneficioso para todos, porque todos son los que tienen. Si bien en México es conocido que no la gran mayoría tiene estos beneficios, tienen una educación de calidad, ahora es peor con lo del COVID-19, con esta pandemia que se nos vino encima. Es mucho peor el cómo se vio esta exclusión social. Lo mencioné antes, se vio desde el gran ejemplo de esto es cómo se vio cuando la estrategia de la SEP fue hacer programas de televisión, dejando de lado a las personas que no tienen acceso a televisión y que mucho menos van a tener acceso a libros virtuales, a libros electrónicos, a estar en contacto con la maestra. Se ha visto situaciones lamentables en las que jóvenes universitarios tienen que salirse de sus casas a zonas como cafeterías, etcétera, donde haya wifi para seguir tomando sus clases. Es muy, muy triste esta situación, esta exclusión que se está dando de educación en el mundo, y esperemos si se pueda lograr cambiar un poco sobre todo esto y que con este encierro no haya atrasado más a estas personas que no tienen tanto acceso. Y ya como para finalizar, en este video se llegó a la conclusión de que a manera de reflexión les invito a pensar en el cómo es que nosotros mismos desde pequeñas acciones creamos esta exclusión social, no incluir a los demás,
nosotros como educadores lo que podemos hacer, los invito a reflexionar qué acciones podemos tomar nosotros para mejorar e incluir más a las otras sociedades, a estas personas vulnerables como lo somos las mujeres, las personas de diferente raza, con diferentes etnias, con discapacidades. Los invito a pensar sobre el cómo es que estamos haciendo esta exclusión nosotros mismos desde nuestras casas, y los invito a que participen en esta inclusión, y que solamente así vamos a poder cambiar todo este aspecto a nivel global. Como vamos a poder cambiar y hacer notar por nuestra cultura, por el contexto social, y que se den cuenta a que no importa el hecho de que ustedes sean de otra raza, de otra etnia, que no importa, y que no importa si mi vecino lo es. Hay que aprender a incluirlos y aceptarlos como son, y como educadores aprender a que como maestros a hacer entender a la población que se puede todavía aceptar y fortalecer y cambiar todo esto y ser un país mejor, y que esto suceda como una cadena y que todos empiecen a cambiar su forma de pensar y a incluirse.